Bienvenidos a una nueva realidad agropecuaria. El día de hoy me acompaña el ingeniero Elmer López, ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Él ha tomado a su cargo este ministerio a partir del 14 de febrero de este año en sustitución del ingeniero Efraín Medina. Pero este año se le presenta un poco una agricultura con muchos problemas. Guatemala, un país netamente agrícola, cada cultivo está presentando diferentes problemas. Empezamos este año con el problema de la carne, de las alzas al precio de la carne, luego la roya del café, que está afectando a más de 170,000 hectáreas y a muchos productores, pequeños y medianos productores de café. Tenemos el problema del HLB en cítricos, afectando a todas las poblaciones de cítricos en Guatemala. El TRIPS, que afecta hoy gran parte de la producción de cardamomo en Guatemala. Tenemos también el problema de las plagas en las solanáceas, el problema del contrabando de la mayoría de productos agropecuarios, tanto tomate, chile, carne de pollo que viene de México. O sea que los productores estamos sufriendo constantemente tantas controversias en la producción. El cambio climático en el mundo entero está afectando y vemos que podríamos decirle que parte de todos estos problemas es culpa del cambio climático. ¿Cuál es la visión del nuevo ministro de Agricultura? ¿Qué puede esperar el productor agropecuario, el agricultor, el campesino, de la gestión que estás empezando el día de hoy? Efectivamente nos encontramos con un escenario bastante difícil, pero lo que yo quisiera aquí recalcar es que es un escenario que no está, que no apareció en estos últimos 2 meses. Es un escenario construido. Es un escenario construido después de 24 años que el gobierno guatemalteco no ha podido reaccionar a la situación del campo. O sea, tenemos 24 años en los cuales todo el aparato gubernamental que apoya al campo desapareció. De tal manera que, por ejemplo, tener los índices más altos de América Latina de desnutrición no es una cosa que nos caiga del cielo. Es un problema que nosotros construimos. Es decir, al no darle apoyo al campo, de una manera clara, estratégica, sustancial, con recursos, hace pues que el campo colapse. De tal manera que ese porcentaje de desnutrición es solo una consecuencia de darle la espalda al campo. Tal vez podría recordar diciendo que cuando empezamos el gobierno, el presupuesto del año anterior era de 600 millones de quetzales para el Ministerio de Agricultura. Nosotros hoy tenemos un presupuesto de 1.600 millones de quetzales, que son como el 2% del presupuesto general de la nación. Eso es una cosa, pero para un país que es netamente agrícola, o podemos hablar que es netamente agrícola, que el 48% de la población económicamente activa trabaja en actividades agropecuarias, que el 54% de esa población vive en área rural, ¿no crees tú que ese 2% es muy pequeño? El Ministerio de Agricultura los últimos 13 años se ha desgastado en el programa de fertilizantes y prácticamente ha sido un ministerio del fertilizante. Se han olvidado que la agricultura no es fertilizantes, es un montón de cultivos, es un montón de otras cosas. Estoy de acuerdo también contigo que hace 20 y pico de años, no sé, en los años 90 se perdió el extensionismo agrícola. Se perdió ese apoyo directo al agricultor, porque yo creo que el agricultor tiene una gran ventaja, tiene una gran fortaleza en Guatemala. Tiene mano de obra, él y su familia, y tiene tierra. Pero si no la sabe usar, porque no le enseñamos a usarla, nunca va a salir de la pobreza extrema en que está. El problema acá es que efectivamente nosotros hemos estado generando más capacidad de ver la problemática agrícola. Entonces, por ejemplo, el problema del TRIPS en cardamomo, por poner un ejemplo, es un problema que no se hizo este año. Tiene alrededor de unos 5 o 8 años de estarse visualizando como un problema serio a un cultivo, el cardamomo, que en toda la región, Guatemala es el único país que exporta los volúmenes que tiene de cardamomo. Incluso a nivel mundial es el principal país exportador de cardamomo. 300,000 familias dependen del cardamomo. ¿Qué han hecho los gobiernos anteriores por el cardamomo? Yo diría que nada. Nada, estoy de acuerdo. Entonces, es lógico que si hay una plaga en un lugar
y no se hace absolutamente nada, esta plaga empieza a crecer. Este tripse empezó a crecer. Efectivamente, las condiciones climáticas han hecho que la expansión sea acelerada. Lo que nosotros estamos haciendo, cuando vemos el tema del cardamomo y miramos que ahí no hay una acción clara, estratégica del gobierno, pues yo lo que hice fue un equipo, tiene que concentrarse en darles atención. Miremos el tema de las carnes. El tema de las carnes empezó a subir de precio. Y yo preguntaba a los expertos y nadie me decía realmente qué estaba pasando. O sea, hay muchas especulaciones, que el ganado se está yendo para Nicaragua para exportarse a Venezuela, que se está yendo a México porque México abrió sus mercados a otros lugares, que aquí en Guatemala ya no estamos produciendo nada de carne. Entonces hay muchas especulaciones. Nosotros nos dimos cuenta de todo esto. Yo fui a Petén y tomamos una decisión muy importante. Vamos a hacer un evento la primera semana de septiembre a nivel regional, lo más grande posible, con un objetivo muy importante. Guatemala necesita una política ganadera muy clara hacia dónde tenemos que ir, y no la tenemos. No tenemos una política ganadera. Y Guatemala sigue siendo un país muy importante en su ganadería. No podemos dejar abandonado ese sector. El gobierno tiene mucho que hacer y nosotros vemos a Petén, toda esa área del norte de Cobán, todo lo que se llamó la franja transversal, como un área muy potencial para ganadería. Pero si no hay una política, si no hay un plan estratégico, si no hay recursos, pues los productores hacen lo que pueden. Pero yo sí estoy claro, y el gobierno actual está muy claro, que la articulación de todos los sectores tiene que ser clave para lograr salir adelante. Hay problemas en el campo por falta de confianza, por falta de visión, por falta de atender esos problemas permanentemente. Y a eso es lo que tenemos que enfrentar. Hoy estamos retomando el extensionismo. Sí. Nos damos cuenta que sí es una faltante dentro de esa política. Ahora, pienso yo, desarrollar políticas a los políticos les es muy fácil. Plantearlas en papel y lápiz. Sí. El problema es ponerlas en práctica. Porque yo he visto y puedo encontrar política de desarrollo rural, política económica para el agro, esas políticas ahí están, pero ponerlas ponerlas y llevarlas a cabo, ese es el problema. Cuando hay un ministro que tiene interés en hacerlo, lo hace. Pero créeme, y vamos otra vez a la crítica, un poquito de crítica. El Ministerio de Agricultura en el gobierno anterior tuvo 5 ministros. Ahorita llevamos 2. Llevamos año y medio, llevamos 2. Sí. O sea, si estamos cambiando las cabezas, ¿cómo puede haber continuidad en una política? Realmente las políticas que existen, que casi todas son explícitas. O sea, no hay documentos que amparen políticas certeras para el agro. Una política se hace en realidad si hay recursos financieros. Definitivamente. Entonces, pasamos de 600 millones a 1.600. O sea, una inyección de 1.000 millones. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esa plata? El tema de fertilizantes. El tema de fertilizantes creció a 550 millones. Nosotros lo rebajamos a 400. O sea, nosotros queremos reorientar la política. Se han gastado más de 2.500 millones de quetzales del erario nacional en ese programa y la productividad del maíz en vez de ascender descendió. Así es. La Guatemala rural, lo único que el campesino, el agricultor espera del Ministerio de Agricultura es fertilizante. Nosotros hemos estado haciendo todo el esfuerzo para que el programa de fertilizantes se convierta en un programa totalmente diferente, en donde el agricultor vea al Ministerio de Agricultura posiblemente como se miraba hace menos de 24 años, cuando había un programa en donde habían instituciones que seguían una cadena de apoyo desde la investigación, la innovación agrícola, la extensión, la comercialización, el crédito agrícola, y se cerraba básicamente logrando que los productores pudieran tener ciertos mercados en mejores condiciones. Las cifras oficiales dicen que entre 12 y 14% del PIB del país es agrícola. El Banco Mundial sacó hace un tiempito un documento en donde revisa cifras escondidas de cómo el agro participa en la economía del país, y ellos dicen que puede ser que el 24-25% de nuestro PIB es agrícola. Si nosotros vemos eso, a pesar de que el PIB nacional es solo 25% en los números del Banco Mundial, es agrícola, pero la participación de la población en esa porción del pastel es más de la mitad. Nosotros lo que tenemos que hacer
es ver esa realidad y ver cómo la enfrentamos. De todo Guatemala, más o menos el 36% del país es un territorio de bosques. Un 27% es agrícola. Un 31% son tierras degradadas. Un 6% tierras urbanas y espejos de agua. Entonces, cuando nosotros vemos que el problema realmente está en ese 31% de tierras degradadas, ¿cuál es nuestra estrategia? La estrategia anterior ha sido cómo le caemos al bosque, cómo destruimos bosque, cómo ampliamos la frontera agrícola. Nosotros queremos mandar un mensaje muy claro. La frontera agrícola ya topó con la forestal. Es nuestra responsabilidad mantener esa área forestal. Nosotros pensamos que ya no debemos de seguir incrementando nuestra producción vía destruyendo los bosques, sino cómo frenamos eso. Entonces, nosotros ahorita tenemos dos instrumentos claves. El primero es el PINFOR en esa área, para ver cómo incrementamos plantaciones. Pero el segundo, que ahorita se está tornando el más importante, es ese instrumento que se llama PINPEP, que básicamente es apoyo a comunidades, a propietarios, a gente que tiene tierra sin título, para que estabilice su tierra con árboles, con bosques. Y ahí, para la lectura que nosotros hacemos estratégica, es cómo le quitamos al pastel de las tierras degradadas. Eso es por un lado. Por el otro lado, tenemos lo que nosotros hemos llamado la agricultura familiar. Una agricultura familiar que uno de sus principales objetivos, sabiendo que vive en todas las tierras de ladera, en donde hay cada año, cuando cae la lluvia, el suelo se va para abajo y el fertilizante también va a caer al lago y crea un problema serio en los lagos que tenemos tan bellos. Para nosotros una estrategia clara es esa agricultura familiar, la vamos a incentivar para que proteja su propiedad y que ya no deje salir ni un solo gramo de suelo. O sea, los ríos ya no tienen que ir chocolatados. Eso no es así. Los ríos van chocolatados porque no sabemos manejar nuestros suelos. Efectivamente, nosotros tenemos un país que por naturaleza es de bosques, pero por cultura es agrícola. Porque el maíz, los chiles, los ayotes, los frijoles, los tomates fueron domesticados en nuestra región. Correcto. O sea, es una contribución muy grande que da la cultura maya al mundo. Hoy por hoy, esa cultura, con las condiciones en las cuales estamos, está destruyendo el ambiente. Eddie, hasta hoy, Guatemala no tiene una política de riego. ¿Cómo se hace hoy el riego? El riego viene la gente, una cooperativa o una asociación que logra un préstamo, que logra un crédito, que logra que el MAGA le dé algo, y viene y dice, de aquí tengo que derivar el agua, coloca su área de derivación, se lleva el agua. En verano, cuando esos ríos corre, pero gotas de agua, la gente se queda sin agua. En el verano, cuando nosotros necesitamos. O sea, ¿cuál es la visión estratégica? Nosotros necesitamos en el país construir sistemas que almacenen agua, diques, represas. El agua es vida. Nosotros tenemos alrededor de 96 millones de metros cúbicos de agua que circulan en el país en 6 meses. Pero en todo el año nosotros aprovechamos 3 millones. O sea, somos un país que si es inviable es porque no tenemos capacidad de dirigir nuestro país. El Ministerio de Agricultura está preparándose para apoyar a 2 grandes sectores que hemos identificado. Los podemos dividir en más. Pero hay un sector que es el emergente, que es el agricultor que quiere ir adelante, que quiere lograr ser comercial, que quiere salir de la pobreza de una manera digna, de una manera en donde se involucren las cadenas productivas. Es un sector que es muy dinámico y que vemos nosotros que con poquito puede lograr mucho, puede lograr hacer el cambio. Estamos pensando que de 12% de agricultores comerciales podamos llegar a 20% en 5 años. ¿Cómo se está preparando el Ministerio de Agricultura para eso? Para este sector, el viceministerio, que hoy es de normas y regulaciones, lo vamos a transformar totalmente en un viceministerio de apoyo a la agricultura comercial.
Así se va a llamar el ministerio, el viceministerio de apoyo a la agricultura comercial. Entonces, ese viceministerio, además de todas las normas que las va a fortalecer, también es un viceministerio que va a generar apoyos mucho más claros, más orientados a todo ese sector de la agricultura familiar, que la estamos sacando de esas condiciones de infra o de subsistencia a condiciones excedentarias, a condiciones en donde por asociatividad pueda empezar a vincularse a las cadenas productivas. Ese sector, nosotros pensamos que tiene que crecer en el corto plazo. Tenemos que demostrar que como país somos competitivos sistémicamente a nivel global, y de esa manera lo pensamos hacer. Un viceministerio fuerte en vinculado a este tipo de productores. Por otro lado, el viceministerio de Agricultura Familiar. Un viceministerio que apoye principalmente a la seguridad alimentaria del país, pero que no se quede en la idea de que el productor va a continuar siendo de subsistencia. Nosotros pensamos revitalizar de tal manera esa agricultura que nosotros vemos que ahí es donde va a empezar a saltar todo ese tipo de agricultor dinámico, activo, con muchas ideas positivas, y que va a empezar a vincularse a las cadenas productivas. Pero ese viceministerio, que es el de Agricultura Familiar, está orientado principalmente para esa economía campesina que también por muchos años se le ha desdeñado. Nosotros pensamos que ahí también hay riqueza. Una riqueza cultural que, manejada adecuadamente, puede ser la riqueza que nos ayude a lograr revertir la situación de la desertización, de la mejora de los alimentos, de la desnutrición, cómo la enfrentamos. Nosotros pensamos que este sector campesino, con las fortalezas que nosotros creemos que podemos darles, puede revertir eso. De tal manera, 2 viceministerios de agricultura comercial y de agricultura familiar. En algún momento de la historia esos viceministerios van a hacer algo que es lo mismo, porque con el impulso que nosotros pensamos darle, creemos que podemos saltar a una agricultura más dinámica en todo el país. Pero eso puede ser que nos lleve 30 años. Entonces, ahora mismo estamos claros, 2 ideas fuertes, 2 viceministerios que logren levantar la agricultura. Solo para aclarar algo, estos son 2 viceministerios, no van a ser 2 nuevos viceministerios, son transformar los 2 que ya así están en estos 2, el de desarrollo en agricultura familiar y el de normas en una agricultura comercial. Estamos rodeados por países que de una u otra forma tienen algún tipo de subsidio, y ese 12% que tú mencionaste lo ha hecho sin ayuda del gobierno, sin ayudas de otro tipo más que él y su iniciativa. Sí. Y ojalá lo que acabamos de platicar hoy pueda enfocarse a un nuevo cambio en la agricultura de Guatemala, un nuevo cambio en la visión que pueda venir de parte del gobierno hacia el agricultor. Yo creo que podemos ver un Ministerio de Agricultura fortalecido a un corto, mediano plazo, y a un agricultor sintiendo un poquito más de apoyo de sus autoridades. Sí. Créeme, me has dejado una semillita hoy. Lamentablemente el tiempo en televisión es muy corto, y un mensaje para que terminemos. Sí, nosotros queremos que los productores guatemaltecos en el campo sientan que el Ministerio de Agricultura llegó ahora con un objetivo muy grande, con el objetivo de quedarse para lograr que el campo nuevamente sea el principal productor de riqueza de este país, el principal generador de empleos. Nosotros pensamos que estamos en un país que no vamos a cambiarlo de la noche a la mañana. Ojalá que se convierta en el corto plazo en un país en donde los servicios, la agroindustria y otros factores dinamicen el país. Y yo creo que eso se tiene que dar. Pero si no tenemos una agricultura sólida, consolidada, fuerte, que tenga capacidades para hacer que el país crezca, esos otros factores van a estar siempre débiles. Así es que yo les agradezco, porque creo que este tipo de eventos, de programas, nos ayudan a sentirnos en confianza, a darnos energía, a darnos positivismo y a seguir adelante. Muchas gracias.